Share screen. Ok, señor. Entonces, hoy lo que nos toca es hablar de la parte de no conformidades. Antes de arrancar con la parte teórica, ya con el contenido del día de hoy, en el aula virtual ustedes van a encontrar eh, dentro de las actividades de esta semana varias cosas. Van a encontrar dos artículos, uno donde se habla de gestión de no conformidades y uno que explica lo que es un CAPA. Si alguno de ustedes sabe lo que es un CAPA no es una pieza de tela que cuelga de la espalda de uno, sino que es un concepto que se usa dentro de la industria de dispositivos médicos y también dentro de las empresas que están certificadas bajo los sistemas de calidad de ISO 9000, y ISO 13485, ISO 22000 y así sucesivamente, la norma de gestión de calidad. Entonces, este artículo habla de 5 pasos para hacer una investigación efectiva eh, cuando hay una no conformidad. Entonces, dentro de las evidencias para esta semana hay dos actividades. Primero, hay un foro donde hay una situación bien sencilla sobre algo que pasó con una validación en una empresa. Hay una no conformidad donde hay, y ustedes en el foro tienen que participar dando sugerencias relacionadas a correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas. Para ayudarse, hay un artículo que los ayuda, bueno, el mismo artículo que le mencioné sobre el proceso de investigación eh, les ayuda a cómo responder esto correctamente. Antes de responder, les invito a que lean este artículo bien corto, menos de 200 palabras, sobre cuáles son, o sea, sobre esa, eh, esa terminología de qué es una acción preventiva, qué es una acción correctiva, qué es una corrección, qué es un CAPA, y así sucesivamente. Entonces, para que participen luego ya obviamente de esta clase. Hoy vamos, como les mencionaba, a enfocarnos en eso de las acciones correctivas y preventivas. Para el miércoles, para la próxima clase, vamos a hablar ya de protocolos, vamos a hablar de IQs, del IQ que vamos a trabajar como parte de la entrega final y del PMB. Pero eso es para la próxima clase. Hoy nos vamos a centrar en no Profesor, conformidades y gestión. Sí, una pregunta. Con las entregas también que hacíamos como del plan de validación y que viene más como el EQ, el PQ y eso, ¿usted le haciendo como la misma metodología, como que sería como guiado, como siempre que en las plantillas, como decía, como que aquí, como esto? ¿Seguirá esa sí, misma sí. temática? Sí, la idea es esa misma, es que vamos a abrir la plantilla, la vamos a ver, la vamos a repasar, y obviamente la plantilla también tiene la parte de las guías. No, ustedes no van a estar solos. La idea es que vayamos sobre la plantilla, vean cuál es la intención de cada cosa y que puedan contestar de acuerdo a lo que se les requiere. Perfecto, gracias, profe. No hay de qué. Entonces, aquí, señores, vamos a hablar ahora de gestión o manejo de no conformidades. Miren qué ocurre, señores. Las no conformidades son algo que van a ocurrir y que ocurren de manera normal, vamos a decirlo así, dentro del proceso, de cualquier proceso productivo. La, es, como humanos que somos, es muy difícil que un proceso sea totalmente perfecto. Nosotros realmente tratamos, en la medida de lo posible, de que haya mucha consistencia, mucho cumplimiento con los procedimientos, con las especificaciones y todo lo relacionado al, al sistema de calidad. Pero de vez en cuando
van a ocurrir eventualidades que indiquen que nosotros no cumplimos con algún requerimiento, ya sea del sistema de calidad como de algún requerimiento regulatorio. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del sistema de calidad pueden existir muchos tipos de no conformidades, dependiendo qué fallas se haya identificado. Por ejemplo, uno puede abrir no conformidades al proceso de producción, uno puede abrir no conformidades al proceso de mantenimiento de la planta, al proceso de entrenamiento de los empleados. O sea, cada sistema, cada proceso interno, es posible abrir una no conformidad. Y de igual manera, el sistema de validación, el programa de validación, es susceptible a no conformidades. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es entender que las no conformidades no son solamente exclusivas de las validaciones. Las no conformidades se mencionan tanto en el CFR 820 como en el ISO 13485. En el CFR, en la subparte 90, se explica que todos los fabricantes deben de mantener procedimientos para manejar las no conformidades o los productos que no cumplan con requerimientos previamente especificados. O sea, si usted tiene un producto que no cumple con las especificaciones de diseño, hay que ver cómo nosotros lo manejamos, cómo lo controlamos y cómo evitamos que eso llegue a las manos del cliente, porque eso pudiera llevarle eh, eh, algún tipo de problema a nivel de seguridad eh, en el uso. De igual manera, el ISO 13485 también requiere lo mismo, requiere que las organizaciones aseguren que el producto no conforme o que no cumple con los requerimientos se controle y que se prevenga que se utilice en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Veo que no sé si alguien tenga alguna duda antes de yo seguir. Ok. Entonces, una no conformidad es más, también se le llama evento dentro de los sistemas de calidad y no es otra cosa que una desviación, ya sea planeada o no, de los resultados que pueden tener el proceso o un proceso dentro del sistema de calidad. Esto quiere decir que cuando el resultado es diferente a lo que se espera, hay una no conformidad. También también las no conformidades existen cuando un proceso se ejecuta de manera diferente a lo que fue probado previamente. Entonces, imagínense ustedes que tienen un proceso de manufactura, vamos a suponer de un bajante, y ese bajante tiene una longitud, vamos a decir, de 100 milímetros y la tolerancia son 10 milímetros. Si ustedes encuentran dentro de la producción bajantes que exceden esa tolerancia de 110 milímetros, eh, es posible que nosotros estemos ante una no conformidad. Entonces, nosotros, lo que nos pide los requerimientos tanto de ISO 13485 como del CFR 820 es que nosotros aseguremos que ese producto no llegue al mercado, porque puede tener algún efecto adverso, y que nosotros investiguemos y corrijamos la situación y que no pase de nuevo. Y así nosotros mejoremos nuestro proceso. Dependiendo de la criticidad de la no conformidad, pueden, pueden requerirse ciertos tipos de acciones. Ya cuando hablamos de validación, hay también distintos tipos de criticidad. O sea, en una validación ustedes pueden tener muchísimas no conformidades. Y de hecho, como yo les explicaba el Profe, primer día, sí. vamos a decir que en ese caso que usted dijo, haya un inspector de la FDA revisando el proceso de manufactura y haya visto que no tenga como que salió de la medida establecida. ¿Cuál sería como pero nunca llegó, vamos a decir que se sacó antes de que se empacara, de que llegara el proceso
de empacarse. ¿Cuál sería como que él diera una observación o le dijera algo a la compañía por eso? Aunque Mira, no Iván, llega. mira, tu pregunta es muy buena. Eh, Normalmente los inspectores, ya sean de FDA o de cualquier otra agencia regulatoria, nunca o muy rara vez se meten así al piso a ver qué es lo que está pasando. Normalmente ellos tratan de comprobar que el mismo proceso es capaz de autocontrolarse. Por ejemplo, en una auditoría nosotros debemos ser capaces de demostrar que esa orden de producción nosotros pudimos prevenir que llegara al mercado y que implementamos controles para evitar que eso suceda nuevamente. Por ejemplo, investigamos qué fue lo que pasó, nos dimos cuenta, por ejemplo, que a lo mejor fue un error relacionado al seteo del equipo y nosotros implementamos cualquier medida para evitar que eso ocurra nuevamente. Por ejemplo, verificar los parámetros antes de arrancar, reentrenar a la gente que está configurando la máquina, hacer mantenimiento preventivo. O sea, que nosotros hayamos de manera oportuna corregido el problema y que eso no haya llegado, lo repito, a manos del cliente, que no le cree una situación peligrosa. Hay, hay dispositivos médicos que si no cumplen con sus especificaciones pueden ser peligrosos y nosotros debemos de evitar que eso llegue. No está mal que un auditor, quizá eso también va relacionado con lo que tú preguntas, Iván, no está mal que un auditor encuentre que la empresa tiene no conformidades. O sea, eso es perfectamente normal. Ahora, lo que el inspector, y de hecho eso es lo que pide la norma dice que nosotros tengamos controles que aseguren que nosotros podemos manejar los materiales no conformes. Lo malo estuviera, la observación podría estar si nosotros somos negligentes ante una situación. Por ejemplo, si nosotros no hacemos de la vista gorda y dejamos que el proceso no cumpla y no tenemos, eh, no implementamos, no investigamos qué pasó, el producto se libera así como que si no está pasando nada y no demostramos mejora del proceso. Entonces, eso sí es un problema. El problema es que nosotros lo veamos y que no queramos y no hagamos nada. Ahora, si nosotros tenemos un plan y estamos en el plan tratando de resolver, siempre hay forma de nosotros demostrar que sí que estamos trabajando. Bien, Sí, entendí. hace sentido, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, miren, eso es lo que tiene que ver con respecto a calidad en el sentido del sistema completo. Como les decía, en validaciones van a haber no conformidades. Cuando se valida un proceso, ustedes van a tener este, no conformidades muy críticas, no conformidades que son, vamos a decirlo así, manejables, son de fácil solución. Las que son más completas requerirán que nosotros hagamos análisis de causa raíz. Las que son más sencillas van a requerir acciones simples como correcciones y ya. Entonces, déjame yo. Entonces, las críticas o las no conformidades críticas son desviaciones que comprometen directa o no directamente el producto, sistema, el sistema de calidad o la integridad de los datos del sistema de calidad. Estas no conformidades, las que yo le acabo de decir críticas, son aquellas que hacen que el producto no funcione o comprometen el sistema de calidad de alguna manera, o sea, dejan expuesto el sistema de calidad de manera tal que indica que no hay indica que no hay cumplimiento. Y la integridad de los datos tiene que ver con los récords.
principalmente bueno, puede ser de manera electrónica, pero también de manera manual. Ejemplo, la parte que que le mencionaba ahorita, con un producto que está fuera de especificación, es una desviación que compromete el producto. O sea, un atributo de calidad del producto no se está cumpliendo. Si ocurre eso que yo le mencionaba, de que, por ejemplo, el bajante esté fuera de dimensión. Un ejemplo de una desviación que compromete el sistema de calidad es que nosotros dejemos de hacer algo que requiere la regulación del sistema de calidad o, o la normativa de 13485, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hacíamos el caso número 2, en donde habían dos empresas que no validaron cuando tenían que validar? Esas empresas eh, tuvieron, ese problema de no haber validado en el momento adecuado, es un problema que denota una vulnerabilidad del sistema de calidad. O sea, el sistema de calidad no fue capaz de en su momento detectar que algo debió de ser validado y por lo tanto se puede entender que el sistema de calidad no es efectivo, no está funcionando correctamente. Y la parte de integridad de datos tiene que ver con récords. Entonces, con récords puede ser que nosotros tengamos una pérdida de evidencias relacionadas al sistema de calidad o un sistema electrónico de manejo de documentos, por ejemplo, falle y nosotros tengamos una pérdida de los datos. Eh, Todo eso tiene que ver con integridad. Entonces, eso es crítico. O sea, si ustedes están viendo cualquier ejemplo, cualquier caso como los ejemplos que les acabo de dar, o similar, es algo crítico. A nivel de planta es algo que hay que resolver rápidamente y no se le puede dar mucha larga. O sea, hay que abrir investigación y tratar de solucionar todo. Ahora, ¿qué pasa? Hay también no conformidades que son no críticas. Esas son aquellas que no comprometen de manera directa al producto o indirectamente, ni el sistema de calidad, y que normalmente tienen que ver con no entender de manera correcta los requerimientos del sistema. Por ejemplo, en un sistema de calidad, recuérdense que al final en las empresas trabajamos seres humanos. Hay gente nueva, hay gente que no tiene mucha experiencia, la gente se distrae, hay de todo. Y lo más común es que nosotros mismos fallemos. Entonces, no necesariamente porque alguien falle quiere decir que eso es una debilidad del sistema, sino que hay una oportunidad de nosotros mejorar el proceso para evitar que eso ocurra de nuevo. Pero no quiere decir que necesariamente el producto esté comprometido o el sistema o la integridad de los datos. Siempre cuando hay no conformidad hay que hacer una evaluación de que cada uno de estos aspectos no esté comprometido. En caso de que no, sería o se entendería que una no conformidad no crítica. También otro ejemplo son cuando nosotros eh, tenemos ante nosotros algunos errores de las siguientes formas, como por ejemplo errores tipográficos. Por ejemplo, ahora ustedes están redactando muchos protocolos. Es normal que hayan errores de tipografía. Eso no quiere decir que el producto no funciona ni que haya un problema con el sistema de calidad. O sea, eso es algo que se puede corregir usando las buenas prácticas de documentación. También están los errores relacionados ya dentro del sistema de validación. A veces nosotros diseñamos un protocolo de validación y nos equivocamos quizá con algún término o con alguna referencia a, a alguna especificación o algo que no cambia de manera significativa la intención del protocolo. O sea, por ejemplo, si ustedes están haciendo un TMB y ese TMB ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer eh, para evaluar esta prueba este método de prueba, nosotros vamos a hacer un análisis R y ese análisis R nosotros necesitamos 3 operadores, y esos 3 operadores tienen que medir 10 piezas 3 veces de manera aleatoria.
Ese protocolo, por ejemplo, está diseñado, ya tiene su tamaño de muestra, tiene su metodología, tiene la selección de herramientas estadísticas hecha, pero si nosotros nos equivocamos, por ejemplo, qué sé yo, mencionando, por ejemplo, algún tipo de procedimiento interno o, o nos equivocamos quizá en la parte relacionada con referencia en sentido general, son errores que no cambian la intención del protocolo. Entonces, esos son tipos de errores que no son, o desviaciones que son no críticas. En ese caso, básicamente lo que se hace es también correcciones en el momento que son identificadas. Y también están eh, algunos errores relacionados eh, al momento en que se hacen las pruebas. A veces, por ejemplo, nosotros decimos que vamos a probar el producto de una manera y las pruebas que hemos identificado quizá no necesariamente se seleccionaron, por ejemplo, pruebas de más o pruebas que iban más allá del alcance del protocolo. En ese caso tendríamos no sería una, no, sería un tipo de no conformidad no crítica porque no afecta la intención del protocolo. También normalmente este tipo de no conformidades se encuentran durante la ejecución del protocolo, o sea, el momento de nosotros poner a prueba el proceso. Siempre que identifiquemos alguno de estos casos, estamos delante de un tipo de no conformidad no crítica. Siempre yo les recomiendo a ustedes, como ustedes son ingenieros nuevos que van a entrar al mundo de dispositivos médicos próximamente, si ustedes no están seguros si algo es crítico o no crítico, mi recomendación es que consulten siempre con con el ingeniero de calidad que esté trabajando con ustedes. O sea, la persona de calidad que esté trabajando con ustedes, dentro de sus roles, está el manejo de las no conformidades. Y ellos están entrenados para para orientarlos de manera correcta en cómo manejar las no conformidades. No necesariamente las no conformidades siempre se manejan igual. Hay no conformidades que se manejan de manera muy sencilla y otras requieren más trabajo. Normalmente, cuando hay una no conformidad, el sistema de calidad exige varias vías para dejar plasmado qué se hizo en el momento. En el caso de la no conformidad que son críticas, como las que ya les dije, que son las que comprometen el producto, el sistema de calidad o los datos, los récords del sistema, los sistemas de calidad normalmente tienen lo que se le llama las acciones correctivas y preventivas, que en inglés son CAPA o Corrective and Preventive Actions, y los reportes de no conformidad. O sea, siempre que haya una no conformidad crítica dentro del sistema, es muy probable que nosotros abramos o un reporte de no conformidad o un CAPA. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos figuras, usted las va a encontrar en todas las empresas de dispositivos médicos que ustedes vayan. Y su intención es, primero, identificar, hacer un análisis de causa raíz. Primero, identificar lo que pasó de manera clara. Luego, hacer una identificación de lo ocurrido, de qué ocurrió, por qué y qué está afectado. Y luego nosotros tratamos de corregir el problema, implementar acciones correctivas que no tienen, o sea, son conceptos diferentes, hacer corrección y acciones correctivas y implementar acciones preventivas. Las, las preventivas evitan básicamente, déjame yo abrir el artículo que le mencioné al inicio de la clase. Hay tres tipos de acciones. Están las correcciones, acciones correctivas y las acciones preventivas. Aquí hay un ejemplo de un incendio. Aquí hay unas cajas que están cogiendo fuego y le dice que una corrección es apagar el fuego. O sea, es como lo que se está quemando, echarle agua. En la
En la práctica, ustedes van a ver que hay problemas y básicamente la corrección normalmente es algo que se hace en el momento. Por ejemplo, se detiene la producción o el material que se ha producido se lleva a cuarentena, o sea, para que no se utilice, se guarda en un lugar aparte de la planta, para que no sea distribuido ni utilizado para otra cosa. Luego están las acciones correctivas, que es eh, cómo prevenir que esto pase de nuevo, o sea, cómo prevenir el incendio. Fíjense que aquí hay un muñequito le está diciendo a otro eh, que tuvieron un fuego la semana pasada y más o menos que se maneje para que no haya un incendio de nuevo. O sea, las acciones preventivas normalmente van enfocadas a prevenir que ocurra eh, luego del evento. Lo que causó el evento. Prevenir que lo que causó el incendio, por ejemplo, aquí ocurra nueva vez. Y finalmente, bueno, aquí en este caso fue aparentemente el incendio que vimos aquí arriba fue que alguien estaba fumando y se le dijo al señor, mire, usted no puede fumar porque ya se quemó la caja. Entonces, al final tenemos la acción preventiva, que aquí tenemos símbolos diciendo que no se puede fumar. Habría otras opciones, por ejemplo, de acciones preventivas, como sería, por ejemplo, eh, no vender cigarrillos en el área, en ese lugar, o prohibir la entrada de comestibles o de cualquier tipo de sustancia al área de donde está la caja guardada. Cada una de estas acciones tiene que ver mucho con su creatividad y su entendimiento del proceso. Eh, también eh, o sea, hay muchas cosas. O sea, hay de eso, la imaginación, su imaginación, el tiempo que ustedes tienen para implementar las acciones y el presupuesto es su límite. O sea, si usted tiene mucho dinero y tiempo suficiente, usted puede implementar muchísimas acciones para evitar que los problemas ocurran. Obviamente, los negocios están limitados de tiempo y tienen limitaciones de recursos, pero aún así tienen que tratar de utilizar lo que obtienen para prevenir que los problemas ocurran nuevamente. Entonces, en las no conformidades críticas, ustedes van a ver el uso de capa y de no conformidades. Ah, y otra cosa que se me había olvidado. Luego de que se implementan esas acciones, hay que evaluar la efectividad de esas acciones. Por ejemplo, no basta decir, bueno, mira, yo voy a agarrar y voy a poner un símbolo de no fumar al lado de la caja. No. Hay que demostrar que esa acción realmente en el tiempo funciona. Hay que medir la efectividad de esa acción. Y eso en sí mismo, señores, de eso podemos hacer un curso aparte, o sea, de cómo manejar capas, cómo manejar no conformidades. Y de hecho, dentro de cada empresa usted va a ver que hay gente especialista en manejo de capas y en manejo de no conformidades. Esto se estudia y está normalmente muy estrechamente relacionado con la parte de ingeniería de calidad y manejo y gestión de los sistemas de calidad. En el sistema de validación esto aplica igual, o sea, si ustedes tienen algo crítico, por ejemplo, una validación, un PQ, ustedes tienen un material no conforme, se supone que el PQ ya cuando esté en la última etapa del proceso de validación no deberíamos tener ningún problema. Normalmente, si hay algún evento que hace que el material no cumpla con las especificaciones, vamos a necesitar abrir una no conformidad o incluso un CAPA. Otra cosa es que normalmente hay niveles. Normalmente las no conformidades, los reportes de no conformidad son más sencillos, se usan para eventos, vamos a decirlo así, que no son sistemáticos, no son repetitivos, y los CAPA normalmente se reservan para no conformidades muy, muy críticas o consideradas como sistemáticas, o sea, que se repiten en el tiempo muchas veces. Entonces, esas son las formas normales de manejo de no conformidades críticas. Las no críticas, por otro lado, como le mencionaba ahorita, que tienen que ver, por ejemplo, con errores tipográficos, eh, o algún tipo
de rol de referencia dentro de un protocolo. Ese tipo de no conformidades son bastante sencillas de resolver y no requieren un análisis de causa raíz. O sea, es muy difícil uno tener que hacer un análisis de causa raíz para una referencia incorrecta dentro de un protocolo. Normalmente las no conformidades no críticas se resuelven en el momento. O sea, en el momento que se encuentran, el mismo se corrige, usando, por ejemplo, la guía de los que indica los procedimientos de la planta, de cómo corregir eso, ya sea el procedimiento de documentación o de o de validaciones de la planta. Y básicamente lo que se busca es esclarecer lo ocurrido y cómo se corrigió. Un caso normal, muy típico, dentro de manejo de la conformidad no críticas, está relacionado con, por ejemplo, marcar dentro de un protocolo que los resultados fueron no satisfactorios. Por ejemplo, decir que el protocolo pasó eh, por error y abajo se dice no, que el protocolo no pasó por A, B y C y D. O sea, que haya una incongruencia de algún tipo dentro de la redacción del protocolo es un tipo de no conformidad no crítica que puede ser manejado relativamente fácil a través de buena práctica de documentación. En cualquier caso, deben de realizarse de acuerdo a los procedimientos de la planta. Vuelvo y repito, como dije hace unas semanas atrás. Cada planta tiene y cada empresa tiene sus procedimientos. Siempre es bueno hacer bueno, no, lo que se debe de hacer es lo que está en los procedimientos y la forma de corregir es en base a lo que está ahí. Si ustedes me preguntan mañana, por ejemplo, si nosotros conversamos a partir ya después de la clase, cuando ustedes estén trabajando, siempre yo les voy a decir, si tienen alguna no conformidad, que revisen lo que dicen los procedimientos. Y si los procedimientos no son claros, ahí están también de nuevo las personas del sistema que trabajan con el sistema de calidad. Los ingenieros de calidad que son su guía, son su brújula para tratar de hacer el trabajo correctamente. En el caso, por ejemplo, de las no conformidades críticas, normalmente, como les decía, hay una investigación. Aquí les va a hablar, por ejemplo, bueno, ustedes lo van a ver, no voy a volver de nuevo al artículo, pero básicamente, como les mencionaba, hay que definir el problema, el alcance del problema, qué está mal, por qué está mal, y qué fue lo que ocurrió. Hay múltiples herramientas para eso, ya incluso dentro de su pensum, hay asignaturas que quizá ya le hayan hablado de eso, como es el caso de los métodos de resolución de problemas relacionados a 5W2H y SysNote. 5W2H básicamente es 5 preguntas orientadas a responder por qué pasó un problema, en donde respondemos las preguntas de qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó el problema o la no conformidad, quién estuvo involucrado, cómo ocurrió y qué tanto producto, por ejemplo, está afectado o qué tanto dinero está afectado o la parte cuantitativa del problema. Este es un método. También está el método de causa raíz utilizando Ishikawa. El método de Ishikawa es el que utiliza las 6M para tratar de definir las causas que llevaron a un problema. Y también está el SysNote, que es una herramienta ya un poco más especializada de la industria, que básicamente tratamos de definir qué es el problema y qué no es. O sea, decir de manera directa dónde está el problema y, y qué no está relacionado al mismo. Les sorprendería saber que a veces nosotros tenemos un problema o una no conformidad y la gente no sabe hasta dónde llega el problema. Bueno, mira, tenemos una orden de manufactura y vamos a suponer encontramos 5 bajantes fuera de especificación, como mencioné al principio de la clase. Hay que decir, cuando tenemos esa situación,
¿Qué está afectado? Está afectada la orden, está afectada solamente un cartón del que encontramos, está afectado varias órdenes. Entonces, el ISIS Not, que le invito a que investiguen un poco de eso aparece en Wikipedia y en muchas páginas de internet, está relacionado a eso mismo, al manejo de qué es y qué no es el problema. Normalmente estos errores se agrupan cuando ustedes encuentren un problema en las validaciones, siempre van a haber no conformidades. Normalmente a la hora de investigar qué ocurrió, uno agrupa los problemas similares y luego de que los agrupamos, tratamos de investigar, eh, tratamos de buscar algo que llevó a que esa situación ocurriera. Si ustedes tienen, por ejemplo, 5 defectos en una validación y los 5 defectos son idénticos, es muy probable que la misma situación haya producido exactamente el mismo problema. No necesariamente que sean aleatorios los defectos. Puede ser que sí, pero puede ser también que no. Cuando se agrupan, debe asegurarse que se identifican y se vinculan cada uno de los problemas y que se llega a una conclusión similar. En muchos casos, como les decía, hay no conformidades que no requieren investigación, principalmente las no críticas. Sin embargo, para las críticas sí es necesario hacer investigación y utilizar las herramientas necesarias. Ya aquí lo que ustedes van a ver son tipos de causa raíz según la no conformidad. Por ejemplo, los errores de proceso, a veces nosotros cuando estamos trabajando con procesos totalmente nuevos, validaciones iniciales, a veces se relacionan, los errores de proceso están relacionados a falta de entrenamiento o un entrenamiento eh, pobre dentro de las personas que están trabajando dentro del proceso. No es lo mismo yo decirle a ustedes que arranquen a validar hoy porque leyeron un procedimiento a que luego de ustedes haber cogido este curso que han ido viendo que es un IQ, que es un OQ, que es un PQ, que es un plan de validación, que es un PFMICA, o sea que ustedes hayan tenido ya esa inmersión dentro del sistema, es muy probable que para ustedes sea más sencillo entender el sistema que solamente quizá leyendo un procedimiento de 100 páginas. Entonces, con los procesos nuevos y la gente ensamblando, pasa lo mismo. No es lo mismo ustedes decirle a la gente cómo, eh, vamos a decirlo así, cómo ensambla un producto, cómo pegar 2 tubos en un bajante, a dejar que la gente corra por sí sola. Entonces, normalmente los errores de proceso están relacionados al entrenamiento, está relacionado, por ejemplo, al diseño per se del proceso. A veces el proceso está mal diseñado y nos lleva a que hayan fallas. Entonces, tenemos que tener cuidadoso también en la forma en que y en el flujo que utilizamos para diseñar el proceso de manufactura. Y también tenemos otro tipo de errores que son los de protocolo. Es muy común, principalmente los ingenieros que están aprendiendo, nosotros tenemos errores. eh, o sea, pueden ocurrir errores que lleven a que nosotros hagamos un protocolo, diseñemos un protocolo erróneo. Por ejemplo, que nos falte un criterio de aceptación, que no indiquemos de manera clara cuáles son los criterios de aceptación específicos para ese protocolo, que no indiquemos, por ejemplo, también la parte del tamaño de muestra, las herramientas que vamos a usar, que nos falte indicar los aditamentos o, vamos a decirlo así, los instrumentos calibrados que estamos utilizando. Eso pasa mucho, principalmente cuando estamos trabajando bajo mucha presión o cuando estamos trabajando también con ingenieros o personas que están validando que son relativamente nuevas en el proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, son bien, bien comunes. Lo bueno es de esto es que si se identifican antes del cierre del protocolo, todo eso se resuelve bien fácil. Ahora, luego del cierre de los protocolos es un poco más difícil porque ya es un problema sistémico. Se supone que cuando ustedes redactan un protocolo,
o un plan de validación, el Validation Review Board debe de revisarlo. Por eso ustedes, en el plan de validación había un comité de personas revisando ese protocolo, que eran todos los miembros de su equipo. Si hay un error dentro de ese protocolo, por lo menos en cada equipo de ustedes hay 4 personas. Por lo menos 4 pares de ojos debieron identificar el problema y tratar de buscar solucionarlo. Entonces, si nadie dio el problema, entonces ya es un problema sistemático, no necesariamente un error mínimo. Hay otros tipos de ejemplos, muchísimos, están los, como les decía, los errores y no conformidad debido a equipos calibrados. Normalmente los inspectores de FDA son bien perspicaces, principalmente con los temas de los equipos calibrados. Muchos 483 se abren relacionados a equipos que se utilizan en validación y que no están calibrados. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con esos temas de calibración de equipos. Ya les mencioné los problemas relacionados a operador, a personas que están trabajando en el área. Hay mucha relación también con no conformidades relacionadas a parámetros de proceso mal identificados. Por ejemplo, que hagamos un characterization study, digamos que por ejemplo un proceso tiene que correr a 150 grados y realmente a 150 grados el proceso no funciona correctamente. Entonces, en ese caso, es un tipo de no conformidad bien común y está relacionado con la forma en que validamos el proceso y la interpretación de los datos. No debería de ocurrirle siempre y cuando ustedes sigan la lógica de validación que hemos visto hasta ahora de calidad por diseño. Cuando se trabaja con calidad por diseño es muy difícil que ustedes tengan problemas relacionados a parámetros porque tratamos de entender el proceso de manera correcta. Siempre que haya a nivel de manejo de no conformidades, siempre que exista una no conformidad en el proceso, todas las no conformidades deben de investigarse antes de cerrar el protocolo. Dígase esto, que si ustedes encuentran un problema con parámetros, con algún equipo calibrado o con algún tipo de evento relacionado al protocolo, lo ideal y lo que normalmente las empresas requieren es que ese problema, ese evento, se investigue antes de cerrar el protocolo y en el cierre del mismo se explique cuáles eventos ocurrieron, cuáles no conformidades ocurrieron y su nivel de criticidad. Ustedes van a ver que cuando trabajemos con los protocolos hay una sección que habla específicamente de eventos y no conformidades. Eso es normalmente en todas las empresas que ustedes vayan, van a encontrar que las secciones de cierre de los protocolos, los summary reports, te van a encontrar secciones que hablan de eso, de manejo de no conformidades. Y evidentemente, si hubo una no conformidad y esa no conformidad fue tan crítica que requirió abrir algún tipo de investigación, ya a nivel sistemático del proceso, hay que explicar cuáles capas o no conformidades se abrieron relacionados al problema. Entonces, esa es la forma de cómo se manejan a nivel de ejecución. Por ejemplo, si encontramos un problema o una no conformidad durante la validación, nosotros tenemos que investigar y tratar de identificar acciones correctivas y correcciones antes de cerrar el protocolo. Ahora bien, las no conformidades normalmente no se pueden resolver en el momento. O sea, usted encuentra un problema y normalmente ahí mismo ustedes no van a poderla resolver. Para ese seguimiento existen varias herramientas. Está el cierre del protocolo, como les mencionaba. Cuando se cierra el protocolo, hay una sección que habla de acciones, eventos y no conformidades. El Validation Plan también es una herramienta que se utilizaría para planear acciones de remediación, por ejemplo, como recaracterizar un proceso o repetir un protocolo determinado porque se considerará como fallido. Están los NCR y CAPA. Todas las empresas están obligadas a tener un equipo de coordinación que rastree las acciones de no conformidad
y darle seguimiento. O sea, en una empresa ustedes, en cualquier momento, no importa la empresa donde ustedes vayan, van a encontrar que las empresas tienen un log o una lista de acciones que hay que implementar relacionada a no conformidad. Entonces, el sistema de calidad tiene que darse seguimiento a sí mismo. Y en algunas empresas ustedes van a encontrar algo que se llama amendments y addendums. Los amendments y addendums son en español enmiendas o adiciones que se le hacen a los protocolos. Normalmente cuando hay cosas que hay que hacer adicionalmente, ya sea porque no se aprobó de manera inicial o porque se hizo o se está haciendo luego del cierre del protocolo. O sea, luego de que cerramos el protocolo necesitamos probar algo adicional y se pueden utilizar a través de amendment y addendums. Estas figuras normalmente existen en sistemas de calidad donde hay manejo de documentación manual, pero esto no es exclusivo de las empresas que manejan su documentación manual, sino que también en materia electrónica también se puede utilizar. Una vez que se cierran todas las acciones y se completa la forma requerida por el sistema de calidad, el cierre de la no conformidad debe ser revisado, aprobado por un representante de calidad y siempre antes de proseguir el proceso de validación. O sea, las validaciones son sistemáticas. O sea, ustedes ya vieron cómo es la secuencia de cómo se valida. Diseñamos el proceso, construimos el proceso, lo instalamos, identificamos los parámetros críticos. Esos parámetros críticos los evaluamos contra los extremos operativos y luego en condiciones óptimas. O sea, esa es la lógica normal. Ahora, van a haber problemas, van a haber eventos. Esos eventos nosotros los vamos a manejar a través de no conformidades y capas. Entonces, cada vez que nosotros vamos cerrando un protocolo, tenemos que ir asegurándonos que vamos cerrando esos capítulos. Es un problema que vamos encontrando, lo vamos trabajando inmediatamente antes de proseguir a una acción, a un paso siguiente dentro del sistema de validación. Cuando una acción no se ha completado y no tiene impacto directo en el proceso que se está validando, es aceptable utilizar un subsistema como el de capa para asegurar que se cumpla la acción y referenciar las formas y protocolos aceptados. Este es un caso típico dentro de los sistemas de validaciones que es relacionado a un out of specification, eh, una prueba de calidad fuera del rango operacional establecido. Hay otros casos típicos que son récord faltantes. Señores, miren, aunque ustedes no lo crean, una de las no conformidades más comunes es que se pierdan la documentación, principalmente en los sistemas de calidad que son manuales, que la documentación es impresa y se rota y se aprueba de manera manual, con firmas manuales. Existe una alta probabilidad de que la documentación se pierda. Entonces eso puede ocurrir o que se pierda, por ejemplo, una evidencia, una prueba de calidad, y así sucesivamente. También datos ilegibles o perdidos. Eso puede ocurrir. También están los temas de calibración, que ya se lo mencioné. También están los instrumentos fuera de rango calibrados, que se usan fuera de rango. Por ejemplo, si estamos utilizando un manómetro para medir presión y el manómetro está certificado para medir entre 90 y 100 PSI y que después en el proceso nosotros lo estemos usando a 120. Ese es un caso que lleva una no conformidad porque se está usando un equipo calibrado fuera de su rango de calibración establecido. También están las calibraciones vencidas. Las calibraciones normalmente deben de ser repetidas cada cierto tiempo. Y para los que no entiendan el concepto de calibración, básicamente calibración lo que busca es asegurar que un sensor o un instrumento de medición mide o funciona
y dar lecturas de acuerdo a la lectura real de lo que mide. Por ejemplo, si usted tiene una regla y esa regla está calibrada en milímetros, en centímetros, esa regla para calibrarla se compara contra un estándar, o sea, una regla de calibración superior. Y esa regla, si la regla base, que es la que estamos calibrando, concuerda con la regla del estándar, entonces nosotros podemos decir que la regla está calibrada. Y así sucesivamente. Hay métodos de calibración y hay estándares cada vez más y más precisos para nosotros ir calibrando nuestra instrumentación. Eso se aplica principalmente a instrumentos que controlan parámetros de proceso y a instrumentos que se utilizan para evaluar los productos. Entonces las calibraciones son bien importantes. Entonces aquí hay un ejemplo que yo no voy a entrar en detalle, porque ese ejemplo ustedes lo van a trabajar ya directamente dentro del foro. En el foro hay una situación. Hay una empresa que está validando un proceso y durante su PQ ellos tuvieron un problema. Ellos tuvieron un problema durante la manufactura del PQ. Y usted tiene que identificar, en base ya a las definiciones de acción correctiva, preventiva y corrección, dar cada uno de manera individual sugerencias de qué se podría hacer en cada caso. Dos ejemplos de correcciones, un ejemplo de acción correctiva y un ejemplo de acción preventiva. Que ya eso ustedes tienen chance de completarlo hasta el próximo lunes, no tiene que ser ahora, pero está abierto el foro para que ustedes lo puedan completar. Entonces, chicos, preguntas relacionadas a manejo de no conformidades dentro del sistema de validación y del sistema de calidad. Dudas, preguntas. Todo claro. Ok. Ok, muchachos. Entonces, resumen. Los problemas van a pasar. Cuando hay un problema dentro del sistema de calibración. Cuando haya un problema dentro del sistema del proceso de validación, nosotros tenemos que identificar qué ocurrió, corregir y prevenir que ocurra. Si es algo muy crítico, normalmente relacionado a producto o al sistema de calidad, eso debe de ser investigado a través del sistema de capa y no conformidad de la empresa. Si algo no crítico, lo hacemos a través de lo que digan los procedimientos para ese caso. Por ejemplo, si es algo de documentación, las buenas prácticas de documentación GDP no pueden funcionar. Y tratar de que la solución, por lo menos de identificar la causa raíz del evento, del problema que identificamos, y implementar las correcciones antes del cierre y acciones correctivas antes del cierre del protocolo. Y pasar a la siguiente etapa. O sea, antes de nosotros, por ejemplo, entregar el proceso, cumplir con toda, de tratar de solucionar la situación de manera, de manera, vamos a decirlo así, en el momento que se necesita y no luego, cuando ya realmente no vale la pena. Entonces, chicos, miren, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejo los minutos que nos quedan. Yo voy a quedar conectado para que si quieren completen la parte que está relacionada con el foro. Y si hay preguntas, estamos aquí. Siéntase libre de hacerlo. Y si no, señores, por el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias y el miércoles entonces empezamos a trabajar con IQ y con y con TMV, con Test Method Validator. Profe, Adelante. pero bueno, yo pensaba que iba a ser como que lunes clase y miércoles lo del proyecto que te estaba diciendo. Sí, el miércoles. El miércoles el miércoles vamos a hablar de eso mismo. Vamos a hablar
vamos a trabajar con el proyecto TNB, nos toca TNB y nos toca IQ. O sea, esos son los protocolos que vamos a trabajar el miércoles. Ok, eso sería para toda la semana, o sea, lunes, clase, Ese, miércoles. ese va a ser más o menos el esquema. Vamos a tener lunes una parte teórica, miércoles vamos a ver la parte práctica. Y si no el lunes, el punto es que un día va a ser teórico, un día va a ser práctico, un día va a ser teórico, un día va a ser práctico. Perfecto. Súper. Pues gracias entonces, chicos. Cualquier duda, entonces estamos por aquí. Gracias, profe, pase bueno. Gracias a todos. Bye bye. Gracias, profesor. Gracias, profe.